El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Llore el agua, que el agua corriendo va. Llore el agua y llore el agua. Muy buenas, amables oyentes. Como siempre, todas las mañanas de domingo estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades y su Escuela de Literatura. Hoy tenemos un invitado muy importante que está entre nosotros, el profesor Michael Leslie. Él es profesor de la Universidad de Florida de Periodismo y Comunicación, más específicamente de Comunicación Intercultural, y está en nuestra universidad invitado por el doctorado de Sociología y el doctorado Afro-Latinoamericano de la Facultad de Humanidades, donde ha estado haciendo una serie de conferencias, y además porque tiene un interés muy particular en Colombia, porque él es un experto en los estudios sobre racismo, no solamente en su país, Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ha estado en Corea, ha estado en Angola, ha estado en China, ha estado en Brasil. Bueno, Colombia ya ha venido varias veces. Por tanto, pues vamos a hablar aquí con el profesor Michael sobre todos estos asuntos, y te agradezco, Michael, de que estés aquí. Un placer. En nuestro programa. Agua que corriendo va. La barca estaba muy plena. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Vamos a empezar para que nuestros oyentes tengan una idea de ese tema del racismo. ¿Cuál es hoy su importancia, su papel y su impacto en el mundo en el que nos ha tocado vivir, en este mundo globalizado? Bueno, primero, gracias por invitarme a hablar sobre estas cosas y invitarme a tu país, a tu universidad. Lo importante, yo creo, es ver cómo la sociedad se reproduce en cuanto a la relación entre clases y la relación entre razas. Entonces, si nosotros queremos superar lo que ha sido históricamente una clase y una raza dominante en todo el mundo, pues tenemos que buscar conocer el proceso mediante el cual esa dominación se hace y conocernos a nosotros mismos, cómo es que nosotros estamos reaccionando, por decirlo así, o creando nuevas maneras de reducir o eliminar, o por lo menos atenuar esa fuerza que nos hace más débiles en nuestra expresión personal, nos hace débiles también en nuestras posibilidades de cambiar la sociedad, y que resulta en una permanente situación de subestima y de inferioridad para las personas que no son de la raza dominante, que en este caso en el mundo es la raza blanca. La llamada supremacía blanca. Y vamos a algunas de tus experiencias personales en los Estados Unidos. Tú eres un ciudadano americano, tengo entendido que tu padre era cubano, tu madre es afroamericana, para que te contemos las experiencias en los Estados Unidos tuyas, en este campo, en donde es tan terrible y tan complicado el fenómeno del racismo históricamente hasta hoy, con todos los dramas que hay. Bueno, en particular quiero compartir una cosa. Mi papá nació en Cuba, pero nuestros antecedentes son de Jamaica. Jamaica, bueno, es una isla, la gente va para afuera, es la historia de Jamaica. Fueron a Canadá, fueron a Panamá para construir el canal de Panamá. Mucha gente no sabe que eso fue construido por jamaicanos. Pero en el caso de mi papá, mi abuelo, Conrado Leslie, salió de Jamaica a Cuba. Mi papá nació en Cuba. Mi papá fue a Estados Unidos, a Filadelfia, bueno, a Nueva York primero, en Filadelfia, donde conoció a mi mamá. Y durante el tiempo que estuvo ahí, nunca se acomodó pues al racismo tipo americano. Él quería hacer muchas cosas, pero lo bloqueaban. Yo nací en el 49, antes de los movimientos de derechos civiles. Mi papá, antes de eso, había llegado. Así que pasaron cosas. Le voy a compartir dos cosas que me
quedaron grabadas. En un momento dado, mi papá decidió que ya no podía vivir en esas circunstancias. Y había conocido un mexicano en Nueva York que lo había invitado a México. Entonces, en un verano, mi papá dice, nosotros vamos a ir a México, pero le dijo a mi mamá, vamos a ir a México de vacaciones. Pero empacamos todo en un coche y nos fuimos comenzando en Toronto, Canadá, porque nos quería llevar donde escaparon muchos esclavos a Canadá. El mundo es grande, ¿verdad? Para que te puedan suprimir siempre. Y en esa experiencia me acuerdo de una cosa, cuando íbamos de Canadá para ir a México, huir a México. Llegábamos a las diferentes ciudades y no nos podíamos hospedar en los hoteles porque había discriminación racial en todos los hoteles, todas las acomodaciones, no podías entrar si eras negro. Eso fue en el 61 que estábamos haciendo ese viaje, en un coche, pasando por territorios racistas, Alabama, Mississippi, todas esas cosas. Me acuerdo de mi papá, ahora era un hombre de mucha valentía, porque muchos le decían, bueno, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y dónde vas a llegar? ¿Y con quién vas a estar? Pero él se había decidido que no quería vivir en esa situación. En particular, pasó una cosa. Yo no entendía por qué nos podíamos hospedar en los hoteles. Yo tenía 11 años. Y mi papá iba a un hotel, regresaba. Íbamos a otro hotel, regresábamos. Y yo, ¿por qué no podemos quedarnos aquí? Este hotel es bonito. Finalmente, muchas noches dormimos en el coche. Para preparar las comidas, íbamos a un parque público. Mi mamá llevaba, dicen, para brasier, eso es para cocinar hamburguesas. Ella preparaba en el parque. Mi mamá también determinada, ¿verdad? Y así nos fuimos bajando todos los Estados Unidos hasta llegar a México. Y ya en México ya tuvimos unas oportunidades que nunca habría tenido en Estados Unidos. En particular, aprender español. Es en México donde aprendí español. Fui a la escuela, saqué el bachillerato, ¿verdad? Conocí que había otro mundo más grande que el gueto de Filadelfia. Y eso he marcado para siempre decir o saber que hay lugares fuera de Estados Unidos donde yo puedo respirar, donde yo puedo expresarme, donde yo puedo hacer una contribución. Eso fue el comienzo de mi trayectoria. Vuelven mis ojos a verte. Tras de 10 años de cárcel, mi libertad, nadie sale a recibirme. Desde la estación al pueblo. Sí, me contabas en las conferencias de ayer, una cosa que me impresionó mucho es, tú no te sientes seguro en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, primero hay la violencia histórica. Yo diría más bien el recuerdo histórico que está en mi sangre, ¿verdad? Mis generaciones y generaciones de negros que han sido brutalizados, yo creo que ya lo tengo marcado, no solo en la conciencia, por saberlo y por haber estudiado, pero en la misma sangre, en la fisiología de mi cuerpo, hay algo que cuando veo un blanco, hay algo que recuerda que en un momento dado, algunos de sus ancestros fueron brutalizados o hasta muertos. Hay muchas imágenes. Mi mamá cuando nos vino a visitar, yo viví en Florida y todavía vivo, pero viví en Florida muchos años, 25 años, y invitamos a mi mamá un verano a visitarnos. Florida es rural, hay algunas ciudades, Miami, Jacksonville, tal vez Tampa, que son ciudades, pero generalmente son áreas rurales. Y yo tenía amigos en una área rural y le dije a mi mamá, bueno, vamos a ver. Desde el momento que nos montamos el coche para ir ahí, mi mamá estaba en un estado de terror, porque su recuerdo de ella es, en esas áreas rurales es donde linchaban a muchos negros. Entonces casi no quería ir y cuando llegamos se quería regresar porque dice, tú no sabes quiénes son estas gentes primero y en el camino tú no sabes quién nos puede encontrar. En las imágenes que yo tengo que son muy vivos, muchos de las racistas llevan en su camioneta rifles atrás. En los rifles te pueden parar en el camino, te pueden decir bájate de ahí, si discutas o si preguntas por qué te pueden matar y dejarte ahí a un lado del camino y no hay nadie. Si la autoridad viene, la autoridad va a decir, va a pensar lo que ellos digan. Si ellos dicen fue un ataque, él me atacó o no tienes defensa, ¿verdad? Sí. Y hasta este día mi esposa no quiere tampoco salir a esas áreas rurales porque sabe la historia de Estados Unidos en cuanto al negro y la represión.
con esa experiencia que tú nos cuentas, que es dramática, entramos a preguntarte ya tu dedicación a estudiar la temática, porque ya eres un hombre formado, eres un profesor y eres un investigador de estos asuntos del racismo, para que nos cuentes en qué han consistido tus estudios, qué es lo que tú has estudiado ya como un investigador de la Universidad de la Florida, además que has viajado a muchos países. Bueno, hay dos cosas que me han fascinado. Me fascinaban un poco más antes y le voy a explicar por qué. Cuando yo comencé a hacer estudios sobre raza y representación, parece que yo quería averiguar o probar, más bien establecer, probar que este tipo de representación negativa sí existe, porque si hablas con la gente, sobre todo de la clase dominante, te van a decir, no, esto no existe, lo estás inventando, estás traumatizado, por eso no ves las cosas claramente, cuánto progreso hemos hecho, bueno, etc. Una serie de defensas de lo que están haciendo en cuanto a representación en los medios de comunicación, ya sea en televisión, en radio, ahora en los medios sociales, en la propaganda comercial. Entonces yo tenía como el impulso, la necesidad de mostrarles que sí, esto sí, aunque tú digas que no, yo puedo averiguar científicamente que eso existe. Comencé con los estudios de contenido de los medios, contenido de las revistas, contenido en los periódicos, y hacíamos ese tipo de análisis cuantitativo que establecía, bueno, hay una frecuencia de estas imágenes que son negativas, que aparecen cuántas veces por semana. Todo eso me interesó al principio de mi carrera. Luego me fui dando cuenta de que esas representaciones persisten y no hay nada que yo puedo hacer para cambiar esas imágenes. Y me interesó entonces ver cuál es el impacto que tienen esas imágenes en las personas que los están recibiendo. En particular, claro, en la persona, aunque no sea de la clase dominante, pero si es negro, es superior al negro, por decirlo así, ¿qué ideas genera en esa persona? Digo, se puede entrevistar a esa persona, se puede observar su comportamiento. Por ejemplo, muchas personas cuando a mí me ven, pues inmediatamente se sienten incómodos si no me conocen. Van a pensar que a lo mejor yo soy un peligro para ellos. Puedes pasar, por ejemplo, estás en un shopping y vas a comprar algo y hay alguien que te está vigilando porque él piensa que no te sientes incómodo en la tienda porque ya sabes que te están como siguiendo, ¿verdad? ¿Es así? Entonces, esa parte de cómo los impactos de esas imágenes en las personas fue la segunda etapa de lo que yo quería examinar. Y eso lo hicimos, por ejemplo, en Brasil, viendo la relación, la correlación entre atender a imágenes racistas en los medios de comunicación, en particular en la publicidad, y las ideas que la gente tenía sobre las personas de color. Podíamos relacionarlos de una manera cuantitativa. Digo cuantitativa porque el positivismo, pues en nuestros estudios, en nuestras universidades, parece ser lo único que es respetado, ¿verdad? Pero eso también tiene sus límites y tal vez podremos hablar de eso un poco más tarde. Me interesa mucho el tema brasileño porque, bueno, estudié allá, viví allá, fui profesor en Río de Janeiro. Cuando llegué con una imagen que vendió mucho la lectura de Jorge Amado, La democracia racial, el libro clásico de Gilberto Freire, Casa Grande y Senzala, y allá llegué a una realidad completamente distinta. Por decirte que en el bus ómnibus que llaman en Brasil, que iba de la zona sur a la isla del Fundón, donde estaba mi universidad, pasábamos por la favela de La Maré y siempre había blips, requisas en los buses, y eran unos policías negros y bajaban eran los trabajadores negros, porque eran los que pensaban que robaban. Entonces empecé a entender lo terrible que es el racismo en el Brasil, a pesar de la democracia racial y el monetaje. Para que volvamos al tema de tu experiencia brasileña y que nos cuentes un poco de ese proceso ya del racismo en Brasil. Bueno, hay una cosa que mencionaste, no solo hoy, que lo mencionaste ayer, y me quedé, queriendo avanzar un poco esa conversación, porque me contaste que las personas que te agredieron, que tuviste la agresión y fuiste agredido por personas negras, ¿verdad? Entonces eso supone que otro discurso popular es que los negros son racistas, ¿verdad? Tenemos ese fenómeno. Yo diría que el racismo impacta no solo a los blancos, impacta a los negros, impacta a los que no se identifican
ni de uno ni del otro, pero todos somos impactados porque Todos, sí. vivimos dentro del Es sistema. un fenómeno estructural. Pero hay un punto, en ese caso de la policía negra, porque eso pasó recientemente en Estados Unidos, 5 negros policías mataron pues a un joven negro, ¿verdad? Nosotros estamos muy familiar con los blancos que matan a los negros, eso ya es lo normal, nosotros decimos eso es lo normal, pero ¿por qué? Hay que pensar, ¿por qué un negro mata a otro negro? Bueno, es porque él también ha sido inculcado en que el negro es malo. El negro mismo piensa que el negro es malo. Y por eso nos torturamos, nos matamos, no nos respetamos, toda una serie de cosas. Entonces, por eso el impacto de esas imágenes de los medios, del racismo en los medios, en nosotros es lo que es más fascinante en esta etapa de mi vida. ¿Cómo es que nosotros mismos vamos a podernos curar? Ustedes dicen del trauma. ¿Cómo podemos curarnos en lo que hemos sido convertidos? La subjetividad de nosotros es de odiarnos a nosotros mismos en muchos casos. ¿Cómo podemos curar eso? Es el trabajo que yo creo que es más interesante en esta etapa de mi vida. Sí, es clave. Incluso el ejemplo de Estados Unidos hoy ha ayudado a que estos temas, por las circunstancias nuestras también, se estén planteando. No es el caso colombiano y como se está planteando, por ejemplo, en una región como la del Pacífico, en la que Cali es como la capital y la ciudad de mayoría negra que tiene Colombia, es Cali. Entonces, por eso es muy importante conocer la experiencia tuya. Hay una cosa que hablabas mucho y llamas el hegemonismo de las prácticas de enseñanza, que es quizás uno de los temas que tenemos que resolver en las escuelas, en los colegios. Cómo empezar a llevar una visión distinta, un cambio en la mentalidad, un cambio en las maneras, porque eso está muy arraigado. Que hables de eso, ¿cómo lo ves? Bueno, fundamentalmente claro que la representación, yo diría, en todas las áreas académicas es obligatoria si estamos tomando muy en serio el proyecto antirracista. Lo que se ha dado es lo que en Estados Unidos llamamos tokenismo. Pones a un solo negro, si es posible, en la academia, en un departamento de comunicación o de sociología, y esa persona se supone que va a poder representar toda la opinión, toda la diversidad, todas las posibilidades, por decirlo así, de lo que puede ser un negro en la comunicación en ese departamento, en particular para los estudiantes. Pero los estudiantes son inteligentes y son muy diversos. Ellos quieren ver la diversidad, por ejemplo, en medicina, en economía, en filosofía, en mi área, en comunicación. Pues no estamos ahí. Entonces los estudiantes no se sienten, yo me imagino, porque yo fui estudiante también, motivados para seguir una educación superior, porque no ven que eso les va a llevar, ¿verdad?, a una posibilidad de influenciar no solo la sociedad en general, a influenciar el futuro del grupo étnico a que pertenecen. En particular, muchas veces es más, se alinean, hay una alienación de la persona como yo, que llega en la academia, que tiene cierto éxito, pues me estoy apartando más bien de las personas que yo quiero ayudar que estar realmente con ellos. Yo decía, es muy cínico nuestro sistema de relaciones de educación, porque en vez de ayudarnos, nos ayuda a apartarnos de muchas de las cosas que queremos hacer en cuanto a transformación. Entonces eso, siempre hay que estar muy alerta a lo que uno está haciendo en su posición en la academia, si es que está sirviendo, y siempre lo estamos haciendo, los intereses ya predominantes, o si está sirviendo uno a la transformación de la sociedad para la etnia o las etnias que son subordinadas en la sociedad. Michael, hay un montón de estrategias en los estudios que tú haces del racismo que son las que hay que desmontar y que hay que estudiar, para que brevemente nos digas cómo esas estrategias, la estigmatización, la invisibilización, ¿no?, por supuesto la distorsión, las falsificaciones, que son muy comunes, dijéramos, en los discursos racistas y sobre todo en los medios que son tan influyentes y sobre los cuales nos llamaba la atención tú ayer. Hay una gran inversión, son billones de dólares que se hacen para que cerremos esta entrevista de hoy. Vamos a hacer otra hablando de este tema. Hay 3 áreas que tenemos que trabajar, yo diría, al mismo tiempo, porque son fundamentales. Primero hay que conocer cómo se está financiado este sistema que reproduce la sociedad racista.
quién lo está subvencionando, por qué medios está siendo subvencionado. Ya podría ser por medio de intereses privados. Hay que ver quiénes son estas personas, identificarlos. Además, identificar las instituciones financieras, cómo es que financian el contenido racista. Y hay muchas maneras de hacerlo. Es un trabajo, como le decía el otro día, de excavación, ¿verdad? De realmente saber quién es quién en esta cosa de difundir racismo. Segundo, el contenido. La segunda área de exploración, si uno está haciendo trabajo antirracista en los medios, es, bueno, ¿cuál es el contenido? ¿Dónde está ese contenido? ¿Con qué frecuencia se manifiesta? ¿Y en qué medios particularmente? ¿Quiénes son las personas que están colaborando, por decirlo así, para mantener esas imágenes y divulgar esas imágenes? El segundo paso. Y eso es bastante interesante porque muchas veces no vemos cómo están las informaciones. Nosotros decimos que hay una intertextualidad entre las imágenes de la radio, de la televisión, de los anuncios comerciales, del marketeo. Están todas interrelacionadas con también el sistema educativo y el sistema político. Entonces, eso del contenido. Y la tercera, que le decía, me fascina mucho más ahora, es esta área de el impacto que está teniendo. Estábamos hablando con un colega suyo el otro día, médico, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto psicológico, fisiológico y yo diría también espiritual en las personas en cuanto a sus aspiraciones? ¿Cómo nos vemos el uno al otro? ¿Por qué es que no podemos nosotros históricamente, y voy a decir esto, quiero ser muy preciso, hemos tenido muchos movimientos de, yo diría, de rebelión, ¿verdad? Contra este sistema, pero esos movimientos en algún momento estallan. ¿Por qué estallan? ¿Cuál es la dinámica de nosotros que decimos, no, vamos a abandonar esto, vamos a hacer otro, o es imposible? Muchas veces dicen, no vamos a poder progresar en eso, mejor me dedico a hacer pan, y voy a vender pan y se acabó, ¿verdad? Voy a ser millonario, voy a comprar más coches, porque desistamos de hacer las cosas que son necesarias hacer si queremos cambiar. Le voy a dar un ejemplo. Había un banco negro, más de uno, pero por lo menos tengo una idea claramente, en Estados Unidos, un banco negro, ¿verdad? Es que las personas negras invierten en ese banco o prefieren invertir en un banco de América. Eso es lo que tenemos que trabajar, cómo estamos reaccionando ante el reto de racismo en la sociedad. Bueno, hemos llegado aquí al final de nuestro programa. Tendremos la próxima semana otra entrevista para seguir hablando con Michael, que estará pues en nuestra ciudad desarrollando una investigación de la cual hablaremos en el próximo programa. Te agradezco mucho, Michael, de haber estado con nosotros. Bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio. Hoy nuestro invitado musical es Guillermo Ayoví Erazo, más conocido como Papá Roncón. Él es un afroecuatoriano, se dice que de niño vendía pescados en Borbón. Es uno de los máximos exponentes de la marimba esmeraldeña y un ícono para el pueblo afroecuatoriano. Él es el guardián de la memoria colectiva, de la tradición y de la cultura de todo un pueblo. Es maestro de la marimba y la guitarra. Es narrador oral, músico, cantante y poeta. Y contesta el diablo grande, como diablo te cayó, como diablo te cayó, como diablo te cayó. Él es el fundador de la Escuela de Cultura Tradicional La Katanga, que a través de la etnoeducación fortalece todos los procesos, planes y programas del pueblo afroecuatoriano para así defender la cultura, la música, la danza de marimba, la poesía y los instrumentos. Nació el 10 de noviembre de 1930 en la parroquia de Borbón, en Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, Ecuador. Es hijo de Manuela Erazo Mina y Carlos Manuel Ayoví. Papá Roncón falleció el 30 de septiembre de 2022 a sus 91 años. Están escuchando Papá Roncón y Katanga con el ritmo y canción Bambuco. Amigo, porque mi amigo, no me cante bobería, no me cante bobería, porque si me da la gana, porque si me da la gana, atado mujer mía, atado mujer mía. Ya puedes venir ya.
ustedes. Los espero la próxima semana, como siempre, el domingo a las 10 de la mañana aquí en Univalle Estéreo 105.3 de la FM. Agradezco a mi productora general, Shirley Sainz Mosquera. Quien les habla, Darío Nao Restrepo. Les desea un buen final de domingo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Llegamos
los negros. Los negros llegamos. Llegamos los negros. Los negros llegamos. De donde venimos, éramos esclavos, ahora somos libres, no tenemos amos, marcas y reseñas, ya nos las borramos, y nuestras heridas también las curamos, somos palenqueros. Muy buenas, amables oyentes. Como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Que siempre cantamos, toque palenquero negro, toque esa marimba, toque palenquero negro, toque esa marimba, que la negra baila. Como les anuncié la semana pasada, vamos a tener hoy nuevamente a Michael Leslie, profesor de la Universidad de Florida del Departamento de Periodismo y Comunicación, más específicamente de Comunicación Intercultural de esta universidad. Y bueno, vamos a seguir conversando con Michael y bueno, te agradezco que estés con nosotros y empezar un poco sobre Colombia, es decir, qué te interesa y te trae a Colombia en esta oportunidad. Confiésate. Bueno, primero, mis experiencias en Colombia comenzaron hace varios años. Si comienzo a calibrar, yo creo que desde hace 10 años estoy viniendo a Colombia. Primero por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y después algunos viajes que he hecho personalmente porque ya tengo amigos que viven en Colombia y he pensado que en particular en esta área donde nosotros estamos en Cali, pues hay una representación, una población significativa de personas afro. Tengo entendido 30%. Digo, o sea que me siento que estoy representado, por decirlo así, demográficamente en esta área de su país. La otra cosa fue que tuve unas experiencias con personas negras que estaban lanzando revistas en esta comunidad y me atrayó la atención de que, bueno, hay personas de color que están también metidos en los medios, ¿verdad? Que están haciendo cosas. Entonces pensé que podría encontrar aliados, personas con quienes podría trabajar, material que podría utilizar para poder comprender mejor lo que está pasando aquí en cuanto al fenómeno de relaciones raciales. Usted mencionó una cosa, la democracia racial, que en Brasil por lo menos, y bueno, en muchos países latinoamericanos, inclusive aquí, la gente les gusta esa ficción bastante, ¿verdad? Y a mí me gusta la ficción también, ¿verdad? Nada más que pues en la realidad lo que observo, lo que veo, no es eso. No corresponde. No corresponde. Entonces eso produce una crisis en una persona que quiere decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos hacerlo que sea diferente? No solo por ser diferente, sino para poder avanzar los intereses de las personas de mi color, no solo aquí, pero en todo el mundo, porque yo viajo siempre con ese propósito de ver cómo puedo mejorar nuestra situación en el mundo. En el caso que te interesa de Colombia, para que vamos entrando en materia, lo presentaste en la última conferencia de los estudiantes de doctorado de Sociología y de Humanidades en Estudios Afro-Latinoamericanos, es el tema de Francia Márquez, es decir, es histórico. Después de 200 años, primera vez en la historia de este país, tenemos una vicepresidenta negra que precisamente luchó en el norte del Cauca, en su comunidad, cerca de Suárez, porque las empresas explotadoras del oro, que precisamente generan la destrucción del medio ambiente, y eso la fue catapultando como una gran líder. Estudió Derecho al mismo tiempo que trabajaba en casas de familia. Es una historia muy bella. Quiero que tú me des la impresión que te da y el interés que tienes por ese fenómeno. Bueno, dado que
tuvimos también un fenómeno similar en Estados Unidos con el ascenso de Barack Obama, que yo me acuerdo en la campaña, en toda la preparación de la campaña, yo estaba llorando a ver que él realmente pudo tener suceso en ser elegido presidente de Estados Unidos. 400 años de la República y 400 años de esclavitud y un hombre negro por primera vez y con esposa negra también. Negra, claro, Llega a la presidencia. Un fenómeno que me dejó esa noche a muchos de nosotros que trabajamos en su campaña, nos dejó llorando delante de la televisión. Estamos en una sala y llorando, ¿verdad? Yo llorando porque cómo esto puede ser, digo, es increíble por decirlo así. No lo podía creer. Y luego sucedió el fenómeno aquí en Colombia de una mujer que asciende a la vicepresidencia. Yo, lo que he entendido, hay otro país o dos en Latinoamérica donde hay vicepresidentas negras. En Costa Rica. Sí. Bueno, gracias. Es lo que me dijeron. No lo observé personalmente, pero me dijeron. Entonces, cuando un estudioso de la comunicación como yo, interesa saber cómo fue posible eso. Porque los medios son los medios, ¿verdad? Saben lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer. Hay personas que son muy cínicos y dicen, no, la pusieron ahí porque va a servir los intereses dominantes, es un buen imán. Esa es la plática que se hace de Obama, que en muchos casos es cierto. Digo, siguió muchas políticas también de la clase dominante, ignoró muchas veces los temas de los negros en el país, casi no hablaba de ello. Es de interés ver lo que va a hacer Francia Márquez, cómo va a ser utilizada o destruida o elevada por los medios de comunicación según la política que ella desempeña. Por eso el caso colombiano es muy interesante. Podría ser hasta un caso comparativo, ¿verdad? De lo que pasa cuando los negros están en posiciones de poder en varios países de Latinoamérica. Podría ser. Esa ahí la fascinación. Yo siempre cuando veo yo lo llamo abnormalidad. ¿Qué es lo que hace posible la abnormalidad? ¿Y cómo lo podemos sostener? Exactamente, yo creo que ya empezaron a hacer un sondeo y recoger materiales sobre la imagen de ella en los medios sociales, en la prensa dominante, de élite, nosotros decimos. No hemos hecho y creer, el interés es ella o las personas que están alrededor de ella también tienen una estrategia publicitaria, una estrategia de comunicación. Sería muy interesante para nosotros ver esa estrategia es eficaz o no. Segundo, cómo se puede mejorar esa estrategia de tal manera que las comunicaciones apoyan más el proyecto de ella del gobierno, porque hay estrategia de comunicación. Entonces, queremos perfeccionar los métodos de rastrear los mensajes de ella, a quién están llegando, cómo es que la gente está hablando lo que ella dice. Y segundo, medir la eficacia de eso en el comportamiento de las personas que reciben los mensajes. Entonces, el proyecto tiene institucional, quién está haciendo los mensajes. Segundo, cuáles son los mensajes. Tercero, cómo están llegando, cómo están siendo interpretados. Ese es el proyecto. Extraordinario, Giselle. Una estudiante que está trabajando contigo de sociología, ella es afro, es de Puerto Tejada, que es una de las palenques fuertes, ahora vive en Jamundí. Ella mostraba algunos ejemplos, incluso muy significativos. Hay uno que no, seguramente van a llegar a él. Cuando ella llega a la casa que le asignan a la vicepresidenta, ella va a visitar los cuartos del personal de servicio que vive dentro de la casa. Y dice, hombre, esas sábanas, esos colchones, todo eso que utilizan está muy viejo, muy en desuso, muy descuidado. Y entonces ella se gasta un dinero mandando a comprar todo nuevo, colchones, sábanas, todo el equipo. Se gastó una plata y ese fue el primer escándalo. Entonces ella sostuvo que esa gente tenía que tener dignidad. Había ahí gente mestiza o de origen indígena o afros, que es la gente que hace servicio. ¿Sí? Tal vez el hecho de que haya utilizado un helicóptero para que la trasladen por seguridad a un lugar también. Entonces hay muchos casos de esos que seguramente en el análisis de ustedes van a ver los medios alternativos, porque te he oído hablar de la importancia que puede tener en este momento no solamente los medios dominantes, sino los alternativos, donde se hace resistencia. Volviendo a lo que usted mencionó en cuanto a mejorar inmediatamente las condiciones, las personas que están alrededor de ti, yo creo que la conciencia de una persona que dice o que piensa es normal, y sí es normal en nuestra sociedad, que las personas de ciertas etnias no tengan, que esa es la normalidad, eso no es sorprendente, pero la persona que dice vamos a cambiar la norma y lo está haciendo
ella misma, en su práctica, no hablando de eso, sino lo que tú haces en la vida. Eso es lo más importante, porque las personas observan, ¿verdad? Y aprenden de la práctica. Así que es admirable, yo no sabía eso, es admirable. Y que eso pasara también, que sea divulgada, quien lo está viendo, para que lo puedan apreciar, pueden formarse una idea diferente de ella, que no sea la idea de una persona que está gastando recursos del Estado en cosas que no son importantes. No, eso es muy importante. Eso es lo que decían, es el simbolismo es importantísimo de las acciones. Nosotros estamos tratando de distinguir cuáles prácticas de nosotros son criticadas o nos dicen que no tenemos derecho a ser conocidos en otro molde. Por ejemplo, salir del molde de personas que necesitan estar en el molde de personas que tienen capacidades, que somos ingenieros, somos doctores, estamos en todas las áreas en la sociedad. ¿Por qué no estamos hablando de las personas que tienen éxito, las personas que están trabajando por el cambio, y por qué nos enfocamos, por ejemplo, en la criminalidad, ¿verdad? Entonces, eso es el objetivo de poder en el trabajo comenzar a distinguir cuáles son las prácticas que nos posicionan como el otro, como el indeseable, como traumatizados, y comenzar a cambiar esa imagen de nosotros para que las personas piensen de una manera diferente del afro o de los marginalizados. Para palaguearlo, ay, pa' que la flema no te vaya a ahogarlo, trae el ombliguero. Pero hay algo que te quiero preguntar, porque ya lo mencionaste en conferencias, son las políticas de acción afirmativa. Sí, aquí ya las hemos empezado a aplicar en nuestra universidad y entran por esas políticas en grupos especiales indígenas y afros. ¿Cómo es en los Estados Unidos y qué balance haces tú de ello? Seguramente habrá que avanzar también muchas cosas en este sentido, sobre todo en docentes que casi no tenemos. Sí, y la cosa es, yo creo que es una labor de educación, porque muchas personas dicen que la acción afirmativa, y ustedes tienen otro nombre para esto aquí en Colombia, excepcionalidad. Algo. Por régimen de excepcionalidad. Ok. Que hay cupos por excepcionalidad. Ok. Comenzar a enseñar o divulgar la idea de que esto no es no es injusticia, al contrario, es hacer justicia por todos los abusos que ha habido durante todos siglos y siglos contra estas poblaciones. Y no el diálogo, el discurso que se está comenzando a divulgar, sobre todo en Estados Unidos, es que esto no es justo. No es justo que le demos oportunidades a estas personas, porque nosotros debemos tener los privilegios que tenemos y mantenerlos, en vez de dar oportunidad de que emergen otros estudiantes en medicina, en todas las profesiones, y sobre todo en la universidad, en los docentes que pueden enseñar a otros para que ellos puedan emergir y hacer sus carreras. Usted mencionó una cosa, ahora me acordé, de los medios alternativos. ¿Qué influencia tienen ellos en abogar por el cambio? ¿Quién los están leyendo? ¿Cuál es su distribución? ¿Cómo los podemos financiar? Tal vez sea obra del Estado, como se hace en Europa. Los partidos políticos que no tienen los recursos necesarios tienen subvención del gobierno para que puedan tener voz. Tal vez sería una idea que el gobierno también pudiera subvencionar voces alternativas para que se divulga lo que no se puede divulgar en la prensa privada, porque depende de intereses privados que no tienen ningún interés en el cambio sistemático de la sociedad. Entonces yo creo que usted mencionó bien la prensa alternativa, cómo apoyarla. Pero más que apoyar, ¿qué es lo que realmente está haciendo? Nosotros decimos prensa alternativa, pensamos que el mensaje es alternativo. A lo mejor no lo es, ¿verdad? Ahí está todo el interés de este trabajo en los medios. Pues te voy a dar un dato que me pareció muy curioso. Se está haciendo estudios hoy de los portales alternativos en América Latina, que pasan ya de 10.500 portales en el último estudio. A ese fenómeno se le llama el hormiguero. Pero los que están más preocupados en estudiar eso y están colocando investigaciones y están dando recursos es Google. A ellos les interesa saber eso que está pasando, para dónde va, qué hacen. Y es muy interesante, tenemos ya estudios acá en Colombia alrededor de eso, ¿no? Porque el fenómeno tiene impactos como, por ejemplo, el estallido social en Cali, en Colombia, la juventud, en los barrios. Fue un estallido que se movió fundamentalmente a través de medios alternativos. Comunicación por Facebook, por Instagram, por YouTube, por WhatsApp, por teléfono. Y esas ciudades eran
hordas de jóvenes y de protestantes en toda la ciudad, manifestaciones multitudinarias. De manera que ese efecto es el que está hoy preocupando muchísimo, ¿no? Sí, y otra preocupación que yo tengo, algunos de nosotros tenemos, es en la manera en que la evolución de Facebook, Google, en cuanto a la censura. Entonces hay mensajes ahora que tienen que pasar por un proceso de censura antes de ser difundidas en los medios sociales. Se pueden suprimir ciertas informaciones. Google tiene, por ejemplo, información, el ranking que da en la información. Algunas veces esas informaciones son pagadas o son subvencionadas para que salgan arriba. En cuanto tú haces una encuesta en Google, que vas a ver primero son los que han sido subvencionadas. Entonces, por eso es tan fascinante estudiar no solamente los mensajes, sino también la estructura en la cual esos mensajes circulan. ¿Quién está en control de eso? Porque la información no es información libre. Es información que tiene más recursos, puede hacer que su información acceda más. Sobre todo en los medios sociales, los medios de información que usted llama alternativas. Por eso le pregunté, es que son realmente alternativas. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Claro, vale la pena. No la saco llena, la saco más que embarrada. Que si no la saco llena, la saco más que embarrada. Voy a meter mi cuchara, voy a meter mi cuchara. Que si no la saco llena, la saco más que embarrada. Que si no la saco llena, la saco más que embarrada. Las plumas de una gallina, el viento se la llevó. Hay un tema que mencionaste y que me parece importantísimo hoy, que tiene que ver con lo que tú estudias. Has estado en China, para que nos hables de la experiencia de China y del tema de cómo hoy, por la disputa geopolítica entre un imperio tan poderoso como los Estados Unidos y una nación que está en ascenso como China, que ya prácticamente en términos comerciales, científicos y técnicos está equiparándose a los Estados Unidos. Para que nos hables también un poco de cómo se construyen imágenes de los chinos y cómo también son los chinos allá. Hice un estudio sobre la manera en que los chinos están invirtiendo en los medios en África. Entonces, ellos son muy conscientes de que los Estados Unidos y Europa, históricamente por la France Press y por Reuters y por la AP, bueno, han tenido esa influencia en los medios, divulgar el punto de vista, por decirlo así, de los europeos o los americanos. Los chinos también ahora tienen periódicos, tienen enseñanza en las universidades, tienen periodistas chinos trabajando en África y tienen también las redes que ellos utilizan para dar información a los medios de comunicación en África que representan el punto de vista, vamos a decir, chino o por lo menos, como usted dice, alternativa, ¿verdad? Como también es la situación Al Jazeera. Lo mismo, bueno, ya estamos teniendo algún impacto, ¿verdad? La crítica que se le hace a los chinos es lo mismo que se hace a los Estados Unidos, que son imperialistas, que quieren los recursos de África para China, porque ellos están construyendo su economía, la exportación, la importación, todas esas cosas. Entonces hay mucho escepticismo alrededor de China como algo que puede balancear el imperialismo dominante que ha sido históricamente de Estados Unidos y los países europeos. Personalmente, yo pienso que es mucho mejor tener alternativas que no tener alternativas. En particular, y se disputa, pero muchos proyectos en África no querían financiar los americanos ni los europeos, pero lo han financiado los chinos. Puertos, carreteras, escuelas, edificios, palacios de gobierno. Entonces quiere decir, si uno es, de mente abierta, hay que reconocer que están haciendo cosas importantes y útiles en el continente africano. Eso se reduce en pocas palabras a esto. Yo creo que hay que ser muy astuto en ver las críticas que se hacen a China, porque si China está confrontando el imperialismo americano, pues a lo menos tenemos otra posibilidad para poder realizar nuestros sueños de liberación, de independencia. No quiere decir que vamos a seguir los chinos necesariamente, pero vamos a aceptar, estoy hablando como un africano, vamos a aceptar lo que ellos pueden ofrecer, ¿verdad? Sí, vi una noticia ayer en la Folia de Sao Paulo de lo que está preparando el gobierno de Lula a China, y dicen que es un poco también para presionar a que los Estados Unidos se metan más la mano al bolso en proyectos brasileños como por ejemplo el Fondo Amazónico, en donde los Estados Unidos no han colocado los recursos que podrían y deberían
y están obligados a colocar porque son las potencias industriales las que más contribuyen a la polución del planeta. Entonces, eso que tú estás diciendo es cierto, pero hablemos para cerrar, Michael, la campaña que hay dentro de los Estados Unidos sobre los chinos. Yo creo que es evidente que los Estados Unidos está en un periodo de declinación. Entonces, muchos problemas que tenemos en Estados Unidos, sociales, económicos, hasta políticos, pues una estrategia muy valiosa que siempre ha sido utilizada es establecer otra persona que es responsable por nuestros defectos, por decirlo así, por lo que no hemos podido hacer. Ese es el enemigo, debemos atacarle a él. La causa de que no tengamos son los chinos, ¿verdad? Y porque China es una potencia comercial que compete, digo, mano a mano, como dicen ustedes aquí, con los Estados Unidos en los mercados del mundo, ¿verdad? Yo cuando no conozco totalmente la realidad colombiana, pero cuando viajo en India, cuando viajo en Vietnam, cuando viajo en África, bueno, veo los productos chinos están en todas partes. En todas partes. Entonces están desplazando, por decirlo así, los intereses americanos. Por eso tenemos esa reacción, mi país, mi gobierno, las empresas, porque China es una amenaza a los intereses de los Estados Unidos. Por eso esa campaña interna, política, agresiva, decía, mediática. Inclusive los chinos, reducir el número de chinos que pueden ir a estudiar a Estados Unidos, porque van a aprender la tecnología. En mi colegio están aprendiendo cómo hacer las relaciones públicas, cómo hacer propaganda, cómo utilizar los medios de la prensa para poder avanzar sus intereses. Y más importante, los intereses comerciales. Es el enfoque en la economía, en la prensa, la propaganda. Ahí es donde veo muchos estudiantes chinos y muchas universidades tienen la presión del gobierno de bajar el número de chinos que están en sus programas de educación. Por aquí pasó, Uyae, mi santa comadre, Uyae. Por aquí pasó, Uyae, mi santa comadre, Uyae. Con un abanico, Uyae, iba para limpiarle, Uyae. Con un abanico, Uyae, iba para limpiarle, Uyae. Iba para limpiarle, Uyae, iba para limpiarle, Uyae. Iba para limpiarle, Uyae, iba para limpiarle, Uyae. Cante, 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 Uyae, cante cantadora, Uyae. Bienvenidos a este espacio Música Negra. Hoy nos acompaña la maestra María Faustina Orobio Solís, nacida en Limones, Cauca, tiene 62 años de edad. Es cantadora de música tradicional y compositora. Desde su nacimiento está ligada a la música, a la tradición oral, a las danzas y gastronomía de la región Pacífico Sur colombiana. Se ha dedicado al desarrollo y al enriquecimiento del patrimonio cultural inmaterial que existe en esta región. Cantaba la misa, Uyae, cantaba la misa, Uyae, cantaba la misa, Uyae, cantaba la misa, Uyae, cantaba la misa, Uyae. Y usted veía que bailaban con una perfección, con sus faldas largas, bien vestidas, y todas bailaban al mismo estilo, al mismo compás, pero diferente a como bailan ahora. Ahora bailan al compás. Por ejemplo, el currulao lo bailan muy bonito ahora, pero muy diferente a como lo bailaban mis viejos. Los jóvenes a su manera, que porque así les han enseñado los profesores. Y los viejos que saben el verdadero baile, empiezan a afilar, a poner su baile ahí en práctica. Quiere decir, para que lo quieren, lo aprendan en este momento. Pero dicen, ay, bebé, esos viejos no saben bailar. Los viejos no saben nada. Cuando, ¿cómo que no saben nada? ¿De dónde nacimos? ¿De dónde venimos? Pertenecemos a esos viejos que ahora dicen que no saben nada. Porque si ellos no hubieran tenido ese talento, aunque no sabían ni leer ni escribir, pero eran talentosos, aprendían un poco de cosas, que ahora un poco, muchachos, para ellos no es nada. Y de ahí fue que vinimos naciendo las generaciones. Que lo estén dejando morir es una cosa, yo sí no quiero que se muera. Por eso digo, la música la transmito hasta el día que me muera. Venían de la mano, de la virgencita, venían de la mano, de la virgencita, a la ja bendita, de donde ven hijo, a la ja bendita, de donde ven hijo, yo vengo de Piale,
Faustina ha contribuido con su obra a salvaguardar este legado ancestral cultural que obtuvo de su abuela, quien era también diáspora de todo este saber, transmitiéndole la sabiduría, los secretos y los diferentes aires y cantos que se deben tener en cuenta para la buena interpretación de la música tradicional del Pacífico. Y ha grabado una importante colección discográfica bajo el sello de Resistencia Music. En sus cantos, Faustina evoca episodios de su música y de su comunidad, con este ritmo musical arrullo y con la canción Mi Santa Comadre. Bueno, hemos tenido una conversación bastante ilustrativa con el profesor Michael Leslie, a quien le agradezco haber estado aquí en nuestro programa La Palabra en Radio. A todos los oyentes los invito a escucharnos todos los domingos. Agradezco a mi productora general, Shirley Sainz Mosquera, y quien les habla, Darío Henao Restrepo. Les desea un buen final de domingo y los espero aquí la próxima semana en La Palabra en Radio 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Bendita, huyay, ¿de dónde venís, oh, huyay? Alhaja bendita, huyay, ¿de dónde venís, oh, huyay? Yo vengo de Ipiales, huyay, ¿dónde parecí, oh, huyay? Yo vengo de Ipiales, huyay, ¿dónde parecí, oh, huyay? 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 Por aquí pasó, huyay, mi santa comadre, huyay, por aquí pasó, huyay, mi santa comadre, huyay. Con un abanico, huyay, iba para Ipiales, huyay. Con un abanico, huyay, iba para Ipiales, huyay. Iba para Ipiales, 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 huyay, iba para Ipiales, huyay. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.